pues continuamos con el día de hoy. Vamos a dar inicio del capítulo 9, ¿verdad? De la Confesión de Fe Bautista de 1689, capítulo 9. Este capítulo pues lo vamos a hacer en 2 o 3 sesiones, dependiendo. Pero pues el día de hoy vamos a dar más o menos una introducción, antes de abordar estos 2 primeros puntos de la confesión. Bueno, más que nada pues a lo que se refiere o a lo que se dice sobre el libre albedrío, que es un tema pues muy polémico, que tiene muchas vertientes, muchas ideas, opiniones respecto a él. Se presta a muchos malos entendidos. Es por eso que muchas veces digamos que a los hermanos reformados se les acusa ahora sí que se nos acusa de herejes por querer seguir la palabra, pero porque distorsionan las ideas que se dicen en cuanto al libre albedrío, ¿verdad? De que cuando a veces se menciona que no tenemos libre albedrío, bueno, ¿en qué forma se dice? Porque la confesión o la iglesia reformada no dice que no tenemos libre albedrío. De hecho, es un tema que ya lo hemos tocado y no mucho tiempo atrás también nos pasó tocó este punto en cuanto a en la predicación que estamos viendo, algo de esto, ¿verdad? Entonces, pues simplemente ahora toca abordarlo por medio de la confesión. Nuestros hermanos bautistas, ¿verdad? Obviamente que al seguir la confesión de Westminster, pues mantienen esa visión de la iglesia reformada en cuanto al libre albedrío. Pues primeramente, vamos a empezar de que, bueno, pues sabemos que cuando se dice que de libre albedrío, qué se nos viene a la mente o qué pensamos cuando se escucha la palabra libre albedrío. Y eso lo digo en forma general, ¿verdad? O cómo el mundo lo percibe, ¿verdad? El concepto del libre albedrío. ¿A qué se refiere el libre albedrío? Alguien que, sin digamos, llegar todavía al punto de lo teológico, ¿verdad? Que alguien que quiera dar alguna opinión cuando se llama ¿qué es el libre albedrío? ¿A qué se refiere? Algo que quiera dar una opinión no tiene que ser exacta, digo, más es algo general, ya lo que ustedes saben pero perciben que la gente percibe, o que creen que gente que no tenga un conocimiento teológico o mínimo de lo que vamos a tomar aquí, pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué? Cuando escuchemos del libre albedrío, alguien que quiera participar, una idea. A ver, hermano Héctor, yo veo usted como que quiere decir algo. Diga algo, no pasa nada, estamos. Que nos da libertad de hacer lo que nosotros queramos. Bueno, muchos dicen que les da libertad de escoger la religión que ellos quieran. O de hacer todo lo que ellos quieran. Sí. Bueno, ahí al mencionar estas palabras clave que son el libertad y elegir, ¿verdad? Son elección, básicamente es eso, ¿verdad? Sí. O sea, elegir que, entonces, entre 2 o más opciones vas a elegir algo. Entonces tiene el ser humano la libertad de elegir entre 2 o más opciones, de tomar decisiones. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, en general, esa es la idea del libre albedrío, y que nosotros pensamos de que, bueno, o sea, el hombre tiene libertad de elección. Pues sí, ¿verdad? Lo aceptamos, y de hecho la confesión acepta, ¿verdad? Que el hombre tiene esa libertad, ¿verdad? Y de elegir entre A o B y C, ¿verdad? Entre situaciones que se te presentan en tu vida, de acuerdo a qué, bueno, pues ya cada quien en sus propios deseos, ¿verdad? Entonces, aquí desde el punto de vista humanista, pero ya en cuanto al concepto de libre albedrío hay varias, digamos, ideas y pensamientos. Está la cuestión humanista, que dice de que, bueno, que las decisiones del hombre son decisiones espontáneas, ¿verdad? Que pueden ser, si son espontáneas, y que no tienen, y que no hay ninguna influencia en el hombre, nada externo que le influya para tomar una decisión, ¿verdad? Que es algo espontáneo, y por tanto que el hombre es moralmente neutral. Entonces no hay una influencia que tenga el hombre para decidir lo bueno y lo malo, simplemente es neutral, ¿verdad? Entonces, y las opciones
simplemente de manera espontánea se enfrenta a una situación y decide. Entonces, pero aquí hay algún problema, hay un problema en cuanto a que, bueno, en este punto, si realmente el hombre toma sus decisiones de manera espontánea y no hay nada que, en este caso, que determine o que le influya o que condicione, por así decirlo, el hecho de tomar una decisión, aquí como que se está haciendo a un lado la responsabilidad, ¿verdad? O la responsabilidad moral. Entonces el hombre no puede ser un ser moral o al que podría tú juzgarle en este caso, porque pues en este caso no hay una intencionalidad del alma. O sea, como que si tú haces una cosa y si es mala, no es que tener la intención en sí y que sea responsable de hacer la cosa mala o de que sea buena, simplemente es algo espontáneo. Entonces hay un problema, ¿verdad? Que se parece también un poco al determinismo, que es otra cosa, pero la otra idea es de que, bueno, que el hombre, si realmente la parte del libre albedrío, que dice que sí, que el hombre hay una que se llama el compatibilismo, en que dice que no, el hombre sí tiene influencias, o sea, sí hay influencias, sí y decide por sí mismo, o sea, internamente decide lo que va a hacer, aunque hay unas influencias externas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el caso del determinismo, el determinismo dice que el hombre no tiene una decisión en sí propia, que todo lo que hace es consecuencia de fuerzas externas. En este caso, ¿cómo lo podemos entender? Si nosotros somos un organismo biológico, por así decirlo, hablando del determinismo científico, que algunos consideran o lo ven así, que simplemente consideran al hombre como un ser biológico que responde ¿a qué? A las leyes de la física, química, de la naturaleza, y que no puede en un momento dado no reaccionar de la manera que está reaccionando. En este caso, entonces cada decisión que toma, pues es como que resultado de que se conjugan todas esas leyes, física, química, biología, y son simplemente impulsos que no hay manera de que lo pueda hacer de otra manera. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que también se excluye la responsabilidad humana, ¿verdad? Entonces eso en el mundo real no funciona si nosotros tomáramos esa visión y la lleváramos a cabo, el de que realmente nosotros simplemente tomamos decisiones que no podemos evitar porque pues me está influyendo mi biología, ahora sí que mi organismo, el ambiente, todo, para simplemente yo reaccionar ante esos impulsos, ¿verdad? Esos reflejos, ¿verdad? Entonces simplemente nuestras decisiones no son decisiones morales, y si es así, entonces no tendríamos cómo hacer un juicio moral. O en este caso, si alguien determina quitarle la vida a una persona porque dice que, bueno, pues las circunstancias le obligaron o le llevaron y no había manera de que no pudiera actuar de otra manera, entonces ¿qué pasaría? Entonces se le quitaría la responsabilidad de que está privando de la vida a un ser humano, ¿verdad? Y entonces no tendrían el sentido, la razón de ser de las leyes, esas leyes que nos protegen de que, pues ahora sí que inclusive las leyes civiles, ¿verdad? Aparte de la ley de Dios, las leyes civiles determinan no debes de matar, no constituye un delito, no debes de robar, no debes de quitar las pertenencias de otra persona. Pero si tú simplemente le robas algo a alguien porque es un resultado de que pues tu pensamiento, tu razonamiento te llevó a eso, ¿por qué? Porque es algo físico, algo biológico, cuestiones químicas que pasaron en tu cerebro y que te obligaron a llevar a eso, entonces ahí se excluye la responsabilidad. No sé si más o menos me estoy explicando cuál es el punto, ¿verdad? Aquí del determinismo, ¿verdad? En este caso, pero entonces no hay un agente moral, no somos un agente moral responsable ante Dios y ante los hombres, si eso fuera así, si realmente funcionara de esta manera, ¿verdad? Esas son las partes, las cosas, digamos, generales que se dicen del libre albedrío, pero sabemos de que, bueno, el libre albedrío, pues simplemente es una habilidad que el hombre tiene para realmente tomar decisiones, ¿verdad? Pero y es de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces,
En el capítulo 9, el primer punto dice así, dice, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Lo voy a repetir. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. O sea que no hay tal cosa que tú seas, bueno, el hombre haya sido forzado para actuar bien o mal de acuerdo a su naturaleza, a como fue creado. Entonces, aquí estamos viendo desde el punto de vista de la creación, cuando Dios crea al hombre, pues la versión de el hombre, digamos, antes de la caída, tenía Dios le dotó de esa voluntad. Entonces vamos a ver, aquí hay varias etapas del ser humano en que se relaciona, digamos, con el libre albedrío, o el libre albedrío, cómo se ha ido, digamos, modificando en este caso, de acuerdo al estado en que se encuentra el hombre, y eso es algo que vamos a aprender en este capítulo, ¿verdad? Primeramente, pues, ¿qué podemos aprender de Adán? Que Adán era un hombre capacitado para tomar decisiones, y Adán fue creado en un estado sin que tuviera la obligación, no estaba la obligación, no tenía que sí o sí pecar en este caso, contrario a como nosotros nos encontramos, que ya estamos con una inclinación dentro de nosotros para hacer lo malo. Adán no tenía esa inclinación a hacer lo malo. Dios lo creó bueno, entonces él tenía la libertad de actuar conforme fue creado, y era actuar de buena manera. Sin embargo, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo con la posibilidad los hizo mutable. Esa condición que Dios le dio de que en ese estado en que podía mantenerse recto delante de Dios, obedecer los mandamientos delante de Dios, podía mutar, podía caer de ese estado. Y que fue lo que pasó, ¿verdad? Y esto es lo que aprendimos en los capítulos previos, anteriores, sobre la caída, si recuerdan, ¿verdad? Y fue lo que pasó en el jardín del Edén. Bueno, el hombre fue creado, y sin embargo, bueno, pero en este caso sí tenía la posibilidad era mutable, podía caer de ese estado de gracia, o ese estado de que estaba en rectitud con su creador. Y aquí, bueno, en este punto, me acompañan, hermanos, a Mateo 17:12, por favor. Mateo 17:12. Si alguien quiera leerlo, por favor. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Amén, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tocar el punto de que, bueno, el hombre fue creado, pero ¿qué pasó? Que con la caída el hombre pasa a la situación en que ya hay una inclinación hacia la maldad, porque viene el pecado y se afecta, se corrompe. Sin embargo, aquí vamos a hablar de la cuestión de que el hombre, o cuando hablamos de la libertad o del libre albedrío, ya hablando ya cuestión teológica, les voy a mencionar el concepto. Por ejemplo, Jonathan Edwards, fue un filósofo cristiano, de hecho el más grande filósofo que ha existido en Estados Unidos, según
el erudito, el mayor erudito que ha existido en Estados Unidos, él escribió un libro, ¿verdad? Que tocaba este tema sobre la libertad, sobre el de la voluntad. Entonces él decía que lo abordaba de una manera en que decía que no es que la libertad en sí no es que el hombre tenga la posibilidad de elegir entre dos opciones, A o B, así sin ningún tipo de manera arbitraria. Como de manera arbitraria puede que tenga esa libertad de decidir entre A o B, lo bueno, lo malo, lo recto o lo inmoral, lo que sea. O sea, no ese es el punto. El punto es de que el hombre tiene la libertad de elegir todo aquello que él desea. O sea, que está de acuerdo a su voluntad. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, que el punto que, pues, es una obra, pero digamos que el punto principal de que el enfoque dice que, bueno, sí, y si el hombre sí tiene influencia, está influenciado, primeramente, pues obviamente que está afectado por el pecado, por las circunstancias, todo eso, pero sin embargo, el hombre, todas las decisiones que toma, nosotros todas las decisiones que tomamos, al fin y al cabo, nosotros, nuestro yo, ahora sí que tomamos la decisión y somos responsables de ello. Tenemos decisión en base a qué, a lo que deseamos, lo que más deseamos hacer o lo que más valoramos en ese momento que vamos a tomar la decisión. Y para esto podemos tocar ejemplos, ¿verdad? En este caso voy a mencionar el típico ejemplo de la persona que es asaltada, que va a ser asaltada, que probablemente ya hayan escuchado. Entonces vamos a decir que Pedro Pérez va caminando por la calle y de repente le sale un asaltante, lo amenaza con una pistola, ¿verdad? Lo va a meter con una pistola y dice, pues dame tu cartera o te mato. Entonces, si Pedro Pérez accede a darle la cartera, entonces podemos decir que él no está actuando conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que no quiere. Pero sin embargo no es así. Él está eligiendo entre está haciendo un juicio de valor en cuanto a qué es lo que va a perder. Algo material, ¿verdad? Algo material, qué tanto valor le está dando a este material que va a perder al momento de entregarlo, o su vida, ¿verdad? Si él no lo entrega, ¿cuál es el riesgo? Pues que lo maten. Entonces él al fin y al cabo va a tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, si toma la decisión de entregar la cartera, pues fue su decisión realmente, o sea, aunque estuvo en una condición que estaba influenciado, fue un hecho coercitivo, ¿verdad? Que estaba siendo amenazado, estaba actuando bajo amenazas, pero sin embargo, pues Pedro decidió entregar su cartera. Vamos al escenario de que ahora va Juan Pérez, y se le atraviesa el mismo ladrón y lo amenaza, ¿verdad? Y él pues no, dice, pues todo lo que me costó ganarlo, ¿cómo le voy a entregar esto? Y forcejea, y en eso pues el ladrón lo asesina, ¿verdad? Entonces, él tomó la decisión de que pues quiso proteger ese bien, ¿verdad? Al fin y al cabo actuó conforme a lo que más en ese momento más le dio valor y a lo que más le dio peso, que es querer proteger su bien. Entonces esa libertad de que tú haces tu voluntad, al fin y al cabo la tienes, ¿verdad? Sea que la decisión que estés tomando, ¿verdad? El resultado que estás dando la tienes. Y en este caso, bueno, uno le dio más valor a su vida y otro le dio más valor a la cuestión material, o por lo que sea el hecho, pero los dos tomaron una decisión, ¿verdad? Y aunque haya sido bajo amenaza, al fin y al cabo todos determinamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Sea cual sea la situación que se nos pone delante de nosotros a cada quien, cuando decidimos o tomamos la decisión de pecar, en ese momento estamos decidiendo o le estamos dando que más valor que a nuestras concupiscencias que el amor a Cristo, que obedecer a Cristo, ¿verdad? Tenemos la opción de ser obedientes, mantenernos fieles o ceder al pecado. A lo mejor algunas veces estás fuerte espiritualmente, has orado, vienes y tienes la fortaleza, Dios, por gracia siempre todo, ¿verdad? De aguantar y serle fiel a Cristo. En algunas veces no, cometiste el pecado que
en ese momento fuiste, tu deseo de satisfacer esa concupiscencia, cualquiera que sea, ¿verdad?, fue mayor que tu amor a Cristo. Al fin y al cabo, estás actuando conforme a tu voluntad. ¿Sí me explica esa parte? Entonces ahí, aunque haya acciones externas que influyen sobre tu conducta, sin embargo, pues al fin y al cabo, que tus decisiones, tú eres responsable, ¿verdad? Y tienes esa capacidad de tomar decisiones conforme a tu voluntad. Y ese es el libre albedrío que acepta la fe reformada. Que si tú tienes esa de tomar decisiones, entonces estas decisiones pueden ser buenas o malas dentro de la forma en que nosotros juzgamos, ¿verdad? Sabemos que ante Dios solamente lo que se hace por fe es lo bueno. Aunque tú hagas un acto que sea, digamos, bueno, se hace que, bueno, a lo mejor yo voy a hacer un acto de caridad, pero lo que hay en mi corazón es que me vean, se den cuenta y es vanagloriarme, pues no es un acto bueno. Ante Dios no lo vamos a engañar, no lo vamos a engañar, ¿verdad? Ante la gente sí, entonces nosotros lo valoramos que es una buena obra, sí, ¿verdad? Pero ante Dios no tiene valor en cuanto, porque no fue hecho con fe, no fue hecho para darle la gloria a Dios. Entonces, sin embargo, tenemos esa capacidad de tomar un vaso, tomar agua o tomar refresco, ¿verdad? Agua natural, refresco. Cuando ese tipo de decisiones somos capaces de hacerlo, sí. Entonces, simplemente esa libertad la tenemos, y esa clase de libertad, sí. Entonces, entonces aquí en este versículo vemos el ejemplo de que tenemos una libertad y que hacemos, ¿verdad?, las cosas que queremos o que al fin y al cabo nos salen de nuestro interior, ¿verdad? Porque dice aquí, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, dice. Y aquí se referiría a Juan el Bautista, que a Juan el Bautista, pues, ahora sí que fue arrestado y fue decapitado, digamos, pero dice, hicieron con él todo lo que quisieron. Dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces dice, hicieron con él todo lo que hicieron lo que fue su voluntad. Judas, cuando entregó a Jesús, aún cuando era parte del decreto de Dios, de que Jesús iba a ser entregado por Judas para que se cumpliera el propósito del plan de salvación. Sin embargo, Judas no fue obligado, él obró conforme a su deseo, él quería entregarlo porque quería obtener una recompensa, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, nadie lo obligó. Entonces su acción fue perversa y él es responsable, aun cuando Dios haya en su providencia ordenado las cosas para que él lo hiciera y para que él lo entregara. Sin embargo, Judas no lo hizo. Dice, Dios nunca obliga a nadie a hacer el mal. Entonces el mal que hacemos es un resultado de que nuestra decisión es conforme a nuestra naturaleza pecaminosa o los malos deseos con concupiscencia. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, sí hay una atracción, hay una inclinación a hacer las cosas, pero al fin y al cabo esa decisión última que tomas, ya sea de abstenerte a pecar o ceder, ¿verdad?, a tus concupiscencias, eso es tu responsabilidad. En Deuteronomio 30:19, vamos a ver, alguien que me ayude a leer Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, ¿verdad? Y este versículo que vemos aquí, de hecho es uno de los versículos favoritos, predilectos de los arminianos o del arminianismo, cuando pretenden refutar al calvinismo por ese malentendido, ¿verdad?, que se tiene de lo que el calvinismo o la fe reformada cree sobre el libre albedrío. Entonces, volviendo ahorita a mencionarlo, el libre albedrío, las diferentes formas de interpretarlo. Cuando la fe reformada habla de que el hombre no tiene libre albedrío, si alguna vez alguien escucha entonces no se refiere a esa libertad de decidir sobre hacer acciones, a cualquier acción, ¿verdad? Sino se refiere a que el hombre no es libre de elegir por su propio bien, o sea, por su propio
gusto o su propio deseo a Dios antes que a cualquier otra cosa. No es de elegir, no es libre. ¿Por qué? Porque tiene una inclinación a lo malo, ¿verdad? A hacer el mal. Y esa inclinación, y ya dentro de esa inclinación que tiene, pues sí, el hombre tiene libertad de hacer lo que se le dé la gana, por decirlo. Pero el problema es esa, de que si no hay un nuevo nacimiento, cualquier acción que haga, así sean acciones buenas que se catalogan como morales y eso, ante Dios no son obras buenas porque no son hechas con fe ni para agradar, ni pensando en que Dios así lo manda y así lo tengo que hacer, sino que son por motivos egoístas siempre. Aún las buenas acciones que puedan hacer los hombres son por motivos egoístas. Y en este caso, bueno, en este pasaje dice, mira, aquí dice cómo es que el hombre no tiene libertad de elección. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Verdad? Ahí está, te está diciendo escoge, puedes escoger. Sí. ¿Cuál es el problema, verdad? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel ante esto que le está, estas alternativas que Dios le está dando? La vida, ¿verdad? La bendición, la vida o la muerte, la bendición, la maldición, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Transgreder la ley de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de sus acciones, ¿verdad? Hacer lo malo, ¿verdad? Ese es el punto de que quiere atacar, en este caso, o que quiere exponer la reforma reformada, de que bueno, aunque dentro de esas decisiones siempre el hombre va a tender a hacer lo malo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no es libre, está esclavizado por el pecado. Es esa libertad la que el hombre no tiene, y es a la que se refiere cuando a veces escuchamos el término desde el punto de vista de la fe reformada, que no hay libre albedrío. Entonces, es para aclarar ese punto. No es que no tenga el hombre libertad de tomar decisiones, ¿verdad? No es que el hombre sea un robot que simplemente está programado para hacer acciones que no tengan, como ya mencioné antes, un valor moral, que no puedas ser responsable de esas acciones. Esa es la parte que se niega, ¿verdad? Rotundamente, y es la parte que se utiliza para caricaturizar la fe reformada. Dice, no, ellos sí que no tienen libre albedrío. Entonces somos un robot, ¿verdad? Un robot de que todo lo que hacemos, pues si no tengo libre albedrío, yo puedo decidir, estoy como un robot, nomás actuando, y no es así, ¿verdad? Ese no es el punto, es una caricaturización, ¿verdad? De lo que realmente expone la fe reformada. Entonces, es el punto 1, y el punto 2 dice, el hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Entonces el hombre era capaz, sí tenía esa libertad. Esa es la libertad que se perdió, ¿verdad? Sí, sigue siendo libre para escoger con su inclinación, ahorita en el estado en que nos estamos, pero el hombre en su estado de inocencia era libre para escoger hacer lo bueno y agradable delante de Dios, pero era inestable, es lo que les comento, era inestable. Esa condición la podía perder. Y podía caer de dicho estado, ¿verdad? Podía caer de dicho estado. En Eclesiastés 7:29 leemos, Eclesiastés 7:29, el hombre, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿verdad? Entonces Dios hizo al hombre recto. El hombre es el que se desvió, buscó la perversión. Génesis 3:6, alguien que me ayude para Génesis 3:6, recordar algo de lo que hemos visto ya previamente en la capítulos anteriores, de la caída del hombre, ¿verdad? Amén. Sí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí está. A pesar de que, ella tenía libertad, tanto Adán y Eva, de hacer lo bueno delante de Dios, sin embargo también esa condición era inestable, podía caer, y aquí fue cuando vemos el ejemplo, cómo es que podía caer. Aquí decidió
no seguir lo que Dios mandó, porque podía hacerlo. Si Dios lo hizo al hombre de tal manera que tenía esa libertad de mantenerse fiel, pero también de caer. Esa posibilidad de caer se la dio y fue la que ejercieron, ¿verdad? Entonces, porque ella dice, bueno, vio que era buena para comer, que era agradable a sus ojos, árbol codiciable, pudo codiciarlo, ¿verdad? Para alcanzar la sabiduría, codició la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Y al hacer esta acción, pues ahora sí que son responsables porque ya tenían un mandamiento, ¿verdad? Previo de que sabían que de ese árbol no iban a poder comerlo. Vimos el capítulo de la caída. No lo necesitaban, Dios les había dado todo lo que necesitaban. Sin embargo, escucharon la voz de la serpiente, fueron seducidos, ¿verdad? Y decidieron, pues, ahora sí que transgredir ese mandamiento de Dios, ¿verdad? Y ahorita pues estamos sufriendo esas consecuencias. Y eso, bueno, recuerden, lo vimos más a detalle en el capítulo anterior. Sin embargo, pues parte de este punto ponerlo y bueno, estos son los puntos iniciales. Y de hecho esa inclinación que tenía el hombre, o bueno, perdón, no había inclinación, esa posibilidad que tenía de hacer lo bueno y lo malo, pues ya después de que pasó esto, ya fue afectada. Y es por eso cuando Agustín en su obra, que decía que a Dios que dame lo que quieres y pídeme lo que... Dame lo que deseas y pídeme lo que quieras. ¿Se recuerdan? Bueno, el punto de dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Así, pero hablando de que dame lo que Dios nos dé lo que después demande de nosotros, ¿verdad? Y entonces de esa manera nosotros vamos a poder hacer todo lo que... Aquí tocando el punto de la gracia, porque de que por gracia hacemos las cosas buenas, ese es el punto. Entonces cuando en su obra Agustín de Hipona quiere pues hacer sus tratados, ¿verdad?, sobre la gracia y toda esta visión de lo que es el evangelio, en que el hombre pues no tiene una libertad o está en este caso afectado, ¿verdad?, y no puede por sí solo salvarse, si no viene Dios por primera gracia a rescatarlo, ¿verdad? Entonces aquí es donde se hace la polémica, ¿verdad?, con Pelagio, ese monje británico que se trasladó a Roma, y cuando leyó los tratados de Agustín, y que él no estuvo de acuerdo, ¿verdad?, porque él decía, no, si Dios te pide algo, demanda algo, es porque el hombre tiene la capacidad de hacerlo. Entonces él tenía la concepción de que el hombre nacía moralmente neutral, que no nacía con ninguna inclinación, ¿verdad? Que sí, ya una vez que el hombre venía al mundo, tomaba las decisiones de lo malo, se dirigía a lo malo, pero no venía con una inclinación. Él negaba lo que se llama el pecado original, que Agustín promovió esta doctrina en la antigüedad, en la cual se dice que el hombre ya, después de la caída, la descendencia de Adán ya viene con esa tendencia a lo malo, ¿verdad? Que el pecado original, ya tenemos esa tendencia. Entonces Pelagio negaba esto, que el hombre es capaz por su propia voluntad de agradar las cosas de Dios, de buscar a Dios y de hacer las cosas que se requieren para ser salvo, ¿verdad?, por así decirlo, porque tenía esa capacidad, porque usaba la lógica de que, bueno, si Dios te demanda algo, es porque tiene la capacidad de cumplirlo, ¿verdad? Pero hemos aprendido en otras ocasiones, por ejemplo, la función de la ley, ¿verdad? Dios demanda que cumplas todos los mandamientos de la ley, pero el hombre es capaz de cumplirlo. No es capaz. Sin embargo, tiene una función la ley, ¿verdad? Una función. ¿Cuál? Mostrarte cuál es la condición. Mostrarte precisamente que tú no puedes estar bien, eres pecador, que estás en una condición de rebeldía ante Dios, ¿verdad? Tiene una función. Pero deberíamos todos cumplir la ley, o estar en el sentido de que no hacer actos que vayan contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la ley al fin y al cabo mostraba el carácter de Dios, ¿verdad? Pero ya en mandamientos pues, de todo tipo, prácticos y ceremoniales y todo lo que conlleva, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el punto es de que en esa controversia en el que Agustín
hacer énfasis de que no, el hombre, si la gracia de Dios es incapaz, ¿verdad? Es incapaz, que es a lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque ya en el siguiente punto de la próxima clase vamos a ver bueno, cuál es la condición, ¿verdad?, de pecado en que estamos, cómo afectó, ¿verdad?, en este caso la caída, nuestra voluntad. ¿Realmente tenemos alguna inclinación? O realmente, como decía Pelagio, no, el hombre es capaz, ¿verdad? Él es capaz de hacer lo bueno, ¿verdad? Él es capaz, el hombre es capaz de agradar a Dios, hacer las cosas que agradan a Dios, sin ninguna ayuda inicial de Dios, ¿verdad? O sea, que sí puede Dios ayudar, pero no es necesario. O sea, si Dios te ayuda bien, pero tampoco si Dios no te ayuda, tú puedes hacerlo, ¿verdad? Esa es la parte que en el concilio de la antigüedad se tachó de herejía, ¿verdad? Que se puso como una herejía el hecho de que no, que la postura de Pelagio de que el hombre es capaz, realmente eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? No es la Biblia enseña que requiere la iniciativa divina, la gracia divina. Y por ejemplo, y la versión, otras versiones de semipelagianismo o arminianismo, es algo ya combinado, ¿verdad? En cuanto a que Dios es capaz, dice, sí, pero aceptan el hecho que Dios, el hombre es incapaz sin la intervención divina. Pero ya una vez que Dios interviene, ya el hombre coopera. Ya coopera con Dios, ¿verdad? Y es lo que conocemos como el sinergismo. Se conoce como sinergismo en cuanto a la salvación. El hombre coopera con Dios, ¿verdad? Sí es verdad que necesitamos la gracia de Dios, pero es la gracia de Dios y ya nosotros, después es nuestra propia libre voluntad la que coopera y que para lograr la salvación. Entonces, contrario a que no, todo es por gracia, ¿verdad? Que bueno, ya vamos a ir viendo en desarrollar el siguiente capítulo. Por lo pronto, es lo que vamos a tocar el día de hoy, esta introducción a estos dos puntos, y vamos a ver pues en la siguiente clase, sí, muchos versículos que hablan, bueno, cuál es la condición, ¿verdad?, del hombre que se encuentra, y bueno, y vamos a ver realmente sobre la libertad, ¿verdad? Esta libertad que tenemos, cuál es la verdadera, ¿verdad? Sabemos que es la parte, pues que es por gracia, ¿verdad? Pues vamos a desarrollarla. No sé si por el momento tiene algún comentario, alguna duda de esta introducción de este capítulo que hemos dado, ¿verdad? A ver. Hermanos, ¿quieres que diga yo algo? Simplemente remarcar, hermanos, que esto es un tema bastante importante y pesado en cuanto a nuestro entendimiento de la gracia de Dios. Bien importante. Y es al mismo tiempo importante porque es el tesoro del ser humano. Es lo que el ser humano pelea con Dios desde siempre y hasta siempre. Y lo podemos notar en que es una pelea del hombre por hacer su voluntad libremente sin tener que sujetarse a Dios. Y es algo que vemos desde las Escrituras. En las Escrituras podemos percibir esta lucha del hombre contra Dios, de ser libre para hacer lo que él quiere hacer. Lo vemos desde los primeros años de la iglesia con Agustín, hermanos, hablando y exponiendo de esto. Lo vemos después, hermanos, en la época de la Reforma, vuelve a ser un punto a discutir bastante importante con Lutero y Erasmo, Rotterdam, que por cierto, si tienen la oportunidad de conseguir y buscar un gran libro sobre este tema, pues es el libro de Martín Lutero, que se llama La esclavitud de la voluntad. Así se llama. Si lo haya donde quiera, nomás búsquelo en internet y lo haya. Es sobre ese tema precisamente, pero es un asunto que vemos, hermanos, entre Dios y los hombres, porque al final es entre Dios y los hombres desde el Génesis, desde las Escrituras, desde, hermanos, los apóstoles, la primera iglesia, la Reforma y nuestros días. Todavía seguimos, hermanos, batallando con eso. Y si usted quiere verlo y saber dónde, le puede ir hasta en su misma casa, usted y sus hijos. ¿Cuántas veces los jóvenes no nos dicen, es que yo quiero hacer lo que me dé la gana? Déjenme hacer lo que me dé la gana. Nosotros mismos como adultos también a veces tenemos esa idea. Queremos hacer lo que nos dé la gana y no ¿por qué alguien nos tiene que estar diciendo lo que hacemos? ¿Sabe por qué?
porque es el tesoro del hombre, ¿no? El hacer su libertad para hacer lo que le dé la gana. Entonces sí es un tema bastante importante, pero luego filosóficamente se vuelve más importante, hermanos, cuando entendemos o nos preguntamos, ¿verdad? Si todo lo que usted hace y cada decisión que usted toma, lo que se viste, lo que come, si viaja, no viaja, en qué trabaja o no trabaja, si todo eso son decisiones suyas de verdad, si tienen algún valor, dado que la Biblia nos dice que Dios ordena y controla todas las cosas. Entonces, ¿qué valor tienen sus decisiones y las mías? ¿Estamos tomando nuestras decisiones libremente o no? Entonces ahí es una cuestión, hermanos, donde esto del libre albedrío y entender, hermanos, la soberanía de Dios se vuelve importante. Pero se va a volver mucho más importante, hermanos, cuando llegamos al tema de la salvación. Bueno, y últimamente, ¿puedo yo escoger seguir a Dios, venir a Dios? Dios hace una oferta de salvación. Tiene el hombre la capacidad de decir, sí, voy, la tomo, decido tomarla, o no la tiene, no tiene esa libertad y necesita que más bien Dios venga y lo busque. Yo sé que usted ya sabe la respuesta porque de hecho lo hemos estado viendo en Juan. Creo que algo de eso hablamos todavía la semana pasada. Pero hermanos, es un tema que entre más profundizas más va haciéndose grande y va uno viendo cómo es importante que tengamos un entendimiento bíblico de este asunto. Y por eso les invito para que estemos pendientes siguiendo aquí al hermano, porque tiene impacta prácticamente toda parte de nuestra vida, de lo que hacemos diariamente hasta el hablar de la salvación y la condición de nuestra alma. Entonces es un tema bien importante. Bueno, pues no hay más, vamos a pasar a nuestro receso el día de hoy.